Hola amigos, bienvenidos al tutorial de fracciones de Mister 5. Vamos a aprender en estos vídeos a trabajar primero qué son las fracciones, eso lo veremos en este primero, y luego pues cómo trabajamos con ellas, cuáles son sus propiedades, cómo las clasificamos, etcétera, etcétera. Entonces en este primer vídeo introductorio lo que vamos a ver es qué es una fracción. Una fracción, como decimos que algo es una fracción, también conocido como, lo voy a poner por aquí, quebrados. Una fracción es lo mismo que un quebrado, a veces lo veréis así escrito. Bueno, pues es la expresión, vamos a ponerlo por aquí, es la expresión de una cantidad dividida por otra. Dividida por otra. Bueno, esta es la definición básica, esto es simple, y lo que vamos a ver en esta introducción, como os digo, es cómo se origina este concepto para luego posteriormente ir viendo ya cuestiones mucho más específicas de las fracciones. Veréis. Todo esto comienza cuando la gente se dio cuenta que tenía piezas o cosas que tenía que dividir. Entonces, al tener que dividirlas, imaginaros que vosotros tenéis aquí un ladrillo, imaginaros esto es una pieza de lo que queráis, de mármol, ladrillo, y entonces ya en los orígenes la humanidad se dio cuenta que cuando querían dividir cosas, imaginaros que esto, pues estamos en una construcción y lo queremos dividir en dos partes. ¿Por qué? Pues porque necesito un bloque más pequeño que esta unidad entera, pues imaginaos para rellenar, tapar un hueco. Entonces se dieron cuenta que cuando dividían en piezas, partes enteras, ¿cómo podían expresar esto? Porque hasta nosotros sabíamos, teníamos un sistema de numeración, 2, 3, 4, así, entonces podía medir las cosas, es decir, imaginaos que tenía los ladrillos enteros, pues yo sabía que esto era 1, yo sabía que esto eran 2, pero claro, ¿qué ocurre? Este más este eran 2, pero ¿qué ocurre cuando queremos tener partes intermedias? Es decir, teníamos que buscar un número que representara, como os he indicado aquí, la mitad, por ejemplo, la mitad de medio ladrillo. Entonces, para representar esto, lo que se decidió es que se iba a representar como un quebrado, como una fracción. Entonces, lo que se dice es, si yo tengo una pieza entera y la parto en dos, realmente es como tener dos medias partes, una aquí y otra aquí, ¿no? Yo podría decir que tendría dos medias partes, pero cada una de esas medias partes, es decir, la puedo representar como un medio y un medio. Es decir, un medio significa que de dos partes tengo una, esta, ¿vale? Y este otro medio significa que de dos partes tengo esta otra. Entonces, cuando sumábamos un medio más un medio, pues eso me daba dos medios, lo que es igual a 1, una parte entera. ¿Os dais cuenta? Una parte entera que sería esta. Entonces, esto es un medio y esto es un medio. ¿Os dais cuenta? De ahí es donde vienen. Si el mismo ejercicio hubiéramos dicho, no, es que yo el ladrillo, para poder trabajar, necesito dividirlo en tres partes. Entonces lo que se hubiera hecho es una parte aquí, otra parte aquí y otra parte aquí. Y entonces hubiéramos dicho que tengo un tercio, que es una parte sobre 3, otro tercio, que es otra parte sobre 3, y otro tercio, que es otra parte sobre 3. Todo esto sumado, ¿qué es lo que da? 1 más 1 da 3, partido 3, que es la parte, el ladrillo completo. Bueno, esta es la idea de quebrado o de fracción. Es cuando yo tengo una unidad entera y la tengo que subdividir, pues lo voy a expresar de manera matemática de la forma que hemos visto aquí, en este ejemplo, o en este otro ejemplo. Bien, estos serían las fracciones o quebrados positivos. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo introducimos el concepto de una fracción negativa? Es decir, imaginad que ahora lo que tenemos es un ladrillo, donde lo tengo dividido, imaginad, en cuatro partes iguales, y entonces ahora me dicen, bueno, usted tiene un ladrillo, pero yo lo que voy a hacer, mi construcción, para rellenar un hueco determinado, tengo que romper, machacamos, toda esta parte aquí. La voy a romper porque yo necesito un ladrillo más pequeño, de este
estilo. Entonces voy a romper todo esto. Entonces si tengo que romper todo esto, bueno, con lo que hemos visto antes, yo el ladrillo lo puedo dividir. Si todo es 1, pues esto puede ser un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Pero daros cuenta que he roto toda esta parte, con lo cual tendré que hacer 1, un cuarto, más un cuarto, más un cuarto. Tengo todo esto, esto es lo que me interesa. Y ahora lo que puedo hacer es un cuarto y menos un cuarto. ¿Qué es lo que hago? Fijaros, un cuarto menos un cuarto, esto es 0. He sumado y restado la misma cantidad, con lo cual no he alterado, ¿vale? Entonces la parte que yo quiero, que es esta, que es 3 cuartos, ¿os dais cuenta? Lo que he hecho es, si a 3 cuartos le sumo un cuarto, tengo el ladrillo entero, pero también puedo decir que a 1, que es lo que he hecho aquí, a 1 le quito un cuarto. Daros cuenta, a 1, al ladrillo entero, si le quito un cuarto, y aquí es donde aparece la negativa, la fracción negativa, si a 1 le quito este un cuarto, me da 3 cuartos, que es lo que yo quiero. ¿Os dais cuenta? Entonces aquí es donde aparece la manera negativa. El menos un cuarto significa que yo voy a quitar esa porción, con lo cual, si a mi unidad le sumo esa fracción negativa menos un cuarto, ¿qué me queda? Me queda menos, perdonad, 1 menos un cuarto, vamos a ponerlo de manera entera. ¿1 qué es? 1 también se puede poner como 4 partido 4. Y el un cuarto, al restarlo, queda 3 cuartos. Con lo cual, a mi ladrillo entero, fijaros, le sumo este quebrado, esta fracción negativa, que es la que voy a romper, para quedarme los 3 cuartos, que es lo que yo quería. Entonces, este es el origen también de las fracciones negativas. Pueden ser negativas cuando estamos quitando parte, ¿lo veis?, a la unidad entera. Bueno, esta era una primera introducción muy básica, sobre todo este vídeo está dedicado para los que nunca habéis oído hablar de fracciones, y ahora en los siguientes vídeos pues iremos viendo ya cosas ya más específicas, propiedades, clasificación, etcétera, que esto ya os puede empezar a interesar, no solo a los que nunca habíais oído hablar de fracciones, sino a los que ya habíais antes oído hablar de fracciones. Venga amigos, nos vemos en el siguiente vídeo segundo de fracciones. Hasta ahora.